Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos bienvenides a este segundo ciclo, a este segundo encuentro del ciclo Cómo decir presentes por las redes, modos de hacer memoria hoy. Mi nombre es Sebastián Claramunt, estamos en representación de la Facultad de Trabajo Social, junto a Lucía Berlingeri, directora de Derechos Humanos y Género. Buenas tardes a todos. Bueno, muy contentos de estar participando de esta red de organizaciones, de esta red de bibliotecas, de instituciones académicas, nacida para intercambiar lecturas, para pensar y crear formas de incidir en la vía pública, encontrarnos con otros, dejar huellas, imprimir formas, sabernos partes de una ciudad, ¿no? Somos vecinos de esta ciudad de La Plata, que nos juntamos para poder construir memoria. Componen esta red la Biblioteca Popular La Chicharra, del Centro Cultural La Grieta, Radio Futura, Biblioteca Pública de la Universidad Nacional de La Plata, Biblioteca Teatral Alberto Mediza, el Centro de Arte Experimental Vigo, y este año nos sumamos como Facultad de Trabajo Social a construir en conjunto. Exacto. Queremos por ahí compartirles parte del documento que un poco da sustento a esta red que menciona Seba. Nos encontramos en este entramado, en esta red, porque ya nos habíamos cruzado antes en tantos otros lugares, puntos de contacto que se multiplican y tejen nuevos diálogos. El 2021 es cierto que nos acercó nuevas preguntas y nos obligó a ponernos más creativos, en pensar en nuevos formatos, en nuevos modos de encuentro y en el desafío que hacemos como punto de partida y también pancarta sobre cómo decir presente por las redes. Clamamos memoria, verdad y justicia con un vigor cada vez más intenso, aún en la incerteza de cómo movernos, aún en medio de una pandemia global. El 24 de marzo del año pasado, las madres y abuelas nos llamaron a expresarnos en fachadas, en puertas, en ventanas, en cada una de nuestras casas, y eso nos dio un poco de aire fresco en medio de tanto caos. Gracias a ellas, que siempre son guía y son faro, pudimos componer una iconografía plural para insistir y reivindicar los sentidos de una lucha común. Surgen ahora en este presente y motoriza los encuentros que le dan texto y que le dan narrativa a este ciclo del que somos parte. Algunas preguntas. ¿Cómo marchar por las redes? ¿Cómo contiene el debate de la memoria y los sentidos de las memorias el quédate en casa? ¿Cómo y cuánto pudimos encontrarnos en el marco de la pandemia para sostener estos debates? ¿Qué es lo que se vuelve irreemplazable? ¿Cuántas cosas nuevas surgieron? ¿Cuántas se habilitaron y se revelaron aún por las redes? ¿A qué llamamos presente? ¿Por qué se nos volvió fundamental esa palabra? Bueno, estas son algunas de las preguntas que surgieron, que fueron disparadoras como para pensar en este ciclo que nos encuentra hoy con las compañeras y compañeros y compañeres de Radio Futura, que por ahí Seba, si querés comentar un poquito de qué se trata el encuentro de hoy. Sí, comentar también que bueno, la red ya venía funcionando desde 2019, con varias actividades que se habían hecho en conjunto, como fue el impulso de la experiencia colecciones en bibliotecas, en modos de resistencia, teniendo la propuesta como eje compartir el trabajo del Centro Editor de América Latina. Y bueno, por invitación de una querida docente que tiene nuestra facultad, que es Gabriela Pesclevi, nos sumamos este año a ser parte y poder aportar también con las organizaciones e instituciones que ya mencionamos. Y bueno, el ciclo va a ser todos los martes de marzo, a las 18 horas, de manera virtual, obviamente. Y bueno, pensando la semana pasada, que fue el martes pasado, con el inicio del ciclo, estuvimos con Andrés Avellaneda, que nos acompañó,
Y hoy vamos a estar con una experiencia que, como dice el título, construye memoria, que es la serie de los compañeros de Radio Futura. La serie que se llama Un libro ocupa mucho espacio, que es un ciclo audiovisual de 16 entrevistas realizadas por Los Otros Mundos, la productora de Radio Futura, de la ciudad de La Plata, de nuestra ciudad, que recupera historias de prohibiciones y resistencias a la literatura en dictaduras a través de conversaciones con escritores, intelectuales, lectores, lectoras e investigadores e investigadoras. Participan de este ciclo Eduardo Josami, Natalia García, de la Biblioteca Vigil, Tomás Vanella, de la Biblioteca Roja, Horacio González, Juan Bautista Duiseidi, Sergio Pujol, Juan Ayub, Judith Bocicol, Magdalena Lanteri, de la Comisión Provincial por la Memoria, Sergio Marelli, Claudia Schwarz, Alicia Beltrami, Lalo Painceira, Rubén Dri, Margarita Bornemann y Miguel Spivakov. Importante nombrarlos porque son también los protagonistas de esta serie, ¿no? ¿Cuánto espacio ocupa un libro? ¿Cuánto espacio ocupa un libro censurado o sacado de circulación? Uno que figuró en listas negras, otro escondido para ser atesorado. Nuestro país tiene una larga historia de quemas, prohibiciones y tachaduras de libros, también de persecución de editores, editoras, autores y autoras, e ilustradores y ilustradoras. Marco de sucesivas dictaduras. La censura en la cultura siempre apuntó a disciplinar ideas y pensamientos, a anular la libertad de expresión. Cada una de estas acciones de destrucción generó acciones de resistencia. Los libros prohibidos, tachados, recortados, ocupan un espacio. Vacíos, búsquedas, historias, rescates, huellas en la memoria. Un libro ocupa mucho espacio es una creación de Los Otros Mundos para mantener la memoria encendida. Esas son las palabras que nos acercan los compañeros de Radio Futura, que hoy nos acompañan. Hoy tenemos a Martina Dominella, a Candela Reinares y a Raúl Lafite, parte de Radio Futura y parte de esta productora, que encaró de manera con mucha garra, digamos, y con mucho laburo a pulmón también, este trabajo de la serie. Que lo que tenemos es, para saber de qué vamos a estar hablando también, un adelanto de un recorrido por lo que fue la serie, con las voces de protagonistas también. Así que nos tomamos un minutito, dura, para ver un pedazo de ese fragmento y ya las chicas nos van a contar cómo fue ser parte de todo este proceso. Hay como una intuición de las armas de que tienen que quemar papeles. Eso ha ocurrido siempre. Incluso sin órdenes. Hay algo en el soldado, digamos, algo en el militar que lo lleva a suponer que un triunfo clásico, de características clásicas militares, no lo sería tanto sino quemar algún papel del enemigo, ¿no? Como si la memoria estuviera en juego más de lo que parecería. ¿Por qué investigar qué ocurrió con los libros? Entonces, en primera instancia, la respuesta que nos dimos fue, bueno, porque ya las otras investigaciones están hechas, ya está claro que la desaparición de personas fue un plan sistemático y que la apropiación de bebés fue un plan sistemático. Con la cultura no está tan claro, pero lo que se nos presentó, dijimos, bueno, es el tiempo pasado, no estamos hablando de 1984 o de 1985 y los juicios, estamos hablando de muchos años después. Entonces dijimos, bueno, es el momento quizás de abordar otras partes de la represión que no requieren la urgencia de una vida, pero que también hicieron a la represión y a lo que pasó en este país y a las secuelas que tenemos, ¿no? Que no tenía que ver solamente con hacer desaparecer a las personas ni al objeto libro, sino a perseguir ideas, ideales, razones de vida, y que eso se completaba con la represión a las áreas de cultura. Me parece que con otra gente se llega a un extremo, la quema de libros a partir de una disposición oficial.
Esto es, a más de esto, bueno, más de esto es quemar a los propios autores. A Haroldo Conti no lo quemaron, pero lo desaparecieron. Sin embargo, la censura operó de distintas maneras, no necesariamente tan extremas, pero quizás tan eficaces como una quema, que me parece que tal vez sea la más eficaz porque es la que genera más raíces, tiene raíces de miedo, un poco como lo que plantea respecto a la tortura Tato Pavlovsky en una obra donde un represor dice: nosotros operamos por irradiación, no vamos a torturar a todos los rebeldes ni a toda la población, pero a algunos. Del mismo modo, no es necesario censurar todos los libros para que los libreros, los profesores de literatura, los mismos lectores, tengan miedo de determinados libros. Los libros se conviertan en un peligro. Ya son un tópico las escenas de predictatoriales o de la dictadura de gente que entierra o quema libros. Creo que hubo una necesidad de preservar la vida, primero, y por eso hubo que sacrificar algunos libros o algunas bibliotecas que se quemaron, tiraron a pozos, que se tiraron al río. La biblioteca de mis padres, ellos deciden enterrarla, ¿no? Como el entierro como una extraña posibilidad de desentierro. Bien, buenísimo. Bueno, ahí veíamos algunos de los testimonios que fueron parte de esta serie. Nos surgían, como para comenzar la charla y como para abrir un poco el diálogo, algunas preguntas para que abran nomás el panorama. Sí. Por ejemplo, Seba, antes de eso, aprovecho el pie de la palabra preguntas para avisarle a la gente que nos esté siguiendo por el canal que sea, que puede hacer en el chat de la transmisión por la que esté mirando la actividad, preguntas, algún intercambio, alguna reflexión que surja de lo que va a suceder en este rato y que después en algún momento levantaremos y compartiremos acá con las chicas. Buenísimo. Bueno, algunas de las preguntas que surgían, ¿no? Para arrancar la charla. ¿Cómo y por qué surge la idea de una serie? Nos preguntábamos. ¿Quiénes participaron en la cocina, en el armado de esta serie? ¿Cómo eligieron a los invitados? ¿Por qué esas voces, no otras, digamos? Como para comenzar a charlar con las chicas de Radio Futura que hoy nos acompañan. Buenas tardes. Bueno, primero estamos muy felices de estar presentando y más que presentando, contando un poco sobre la experiencia de un libro que ocupa mucho espacio, esta serie audiovisual que hicimos desde Los Otros Mundos, desde la productora de Radio Futura. Estamos felices porque fueron muchos años de trabajo, 3 años, y podríamos decir que más también, trabajando en esta producción que ya se estrenó el año pasado, y también de poder presentarla en el entramado de esta red y este ciclo de cómo decir presentes por las redes, una pregunta que nos está atravesando desde marzo del año pasado, cuando nos enteramos que acertadamente los organismos decían que mejor buscar otras maneras, como las que mencionaba antes Lucía, de marchar y de movilizarnos, que no sea en las calles, una situación inédita, inesperada para todos y para todas. Así que poder encontrarnos de esta manera, con estas escenografías también a las que no tanto nos hemos acostumbrado, más bien hogareñas, pero que nos permiten también otras formas de encuentro. Y también encontrarnos en este título que elegimos para este martes, para esta charla, para este momento de experiencias que construyen memoria, porque eso buscamos hacer con esta serie. Un libro ocupa mucho espacio, poder construir memoria sobre un hecho puntual de nuestro pasado reciente, que es cómo se censuró a la cultura, a los libros, a la literatura, a los autores en las últimas dictaduras en nuestro país. Es una pregunta que sabemos y que supimos del primer momento que era amplia y que era un desafío, en una temática como la construcción de memoria, que uno a veces puede pensar, bueno, ya hay tanto escrito, tanto filmado, tanto dicho, tanto preguntado, y en realidad cuando uno más se empieza a meter en esta historia, más preguntas empiezan a surgir.
Y nosotros trabajamos como me parece como con una suerte de zoom y de ida y vuelta todo el tiempo en esta historia. Una historia que podíamos contar en un plano general más formales, cómo accionó la Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires sobre los libros que circulaban en nuestro país, cómo eran los informes de la CIDE. Digo, pensar eso en un nivel más general, cómo accionó el genocidio cultural a un nivel general y amplio, pero también nos permitimos en las entrevistas ir al detalle, detenernos en, por ejemplo, qué dijo la Secretaría de Inteligencia sobre las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano, saber cómo se trabajaba hacia el interior de la emblemática editorial Centro Editor de América Latina en la década del 70 y principios del 80, poder saber cómo vivieron algunos autores y algunas autoras en primera persona la represión a la cultura, a sus obras, a su trabajo. Entonces me parece que a través de estas 16 voces, que luego vamos a contar cómo las elegimos, porque fue un desafío también, cómo pudimos construir un poco ese rompecabezas de cómo se fue accionando, cómo se fue implantando el plan de censura, que como decía una de las entrevistadas recién, Judith Gossiol, fue un plan sistemático y que así como hubo un plan sistemático que accionó sobre la desaparición de cuerpos, sobre la desaparición de personas, sobre el secuestro de bebés, toda una historia que gracias a los organismos conocemos todos y todas y que se han encargado de difundir, bueno, también hubo un plan sistemático de control de la cultura, de los discursos, de los símbolos. En ese trabajo nos metimos, como decía, fue un trabajo de más de 3 años, lo fuimos presentando de distintas maneras. En 2019 algunas cosas, pero la serie íntegra en 2020 está en el canal de YouTube de la radio. Y es también como toma parte de cuestiones que tienen que ver con el quehacer cotidiano de Radio Futura, que mezclan por un lado un hacer más profesional, aunque no nos gusta tanto esa palabra, y un quehacer más de lo artesanal. Digo lo profesional por cómo trabajamos en los guiones, en las técnicas, en la técnica, en la elaboración de las preguntas, en la producción de las entrevistas, pero también hay una hechura muy artesanal y muy de poner las manos en esta serie, y lo digo de una manera literal porque cuando puedan acceder a los capítulos, cuando los vean, si es que no los vieron todavía, cada cosa que vean, cada detalle estuvo pensado desde la música, que fue hecha específicamente para esta producción, desde la escenografía, que fue construida por nosotros, muchos de los objetos que ven en la escenografía, otros son de artistas de la Ciudad de La Plata, pero muchos de los que están ahí, parte del inmueble mismo donde estaba filmada la serie fue hecho por nosotros mismos y nosotras mismas, y nos parece importante también contarles en esta charla que la serie fue filmada en la radio, en Radio Futura, porque nos parecía que también tenía un peso y un significado para nosotros contar esta historia usando el espacio propio de la radio, la casa de la radio, que es tan importante para nosotros como locación para contar estas historias y para poder empezar a desandar un poco cómo fue la censura a la cultura a partir de un libro que ocupa mucho espacio. No es una serie local en su recorrido, porque nos animamos también a indagar en experiencias como la Vigil de Rosario, la Biblioteca Roja de Córdoba, una experiencia de Rubén Dri en Chaco. Hay un recorrido por otros lugares, pero sí es una historia que está contada desde Radio Futura, desde Villa Elvira, desde la Ciudad de La Plata, con esa impronta, y también tomando algunas experiencias cercanas que ya habían abordado esta temática. No podemos dejar de nombrar a Libros que Muerden, una experiencia impulsada por la Biblioteca La Chicharra, por el Grupo La Grieta, que además de ser amigos, son vecinos también en nuestra ciudad, y que fue como una suerte de inspiración y de punto de partida para empezar a indagar sobre los libros prohibidos en dictadura. Y también esta serie se enmarca en los 30 años de la radio, más de 30 años que ya lleva transmitiendo, y que no es la primera producción, la primera experiencia, sino que la radio surge también con estas banderas de memoria, de verdad, de justicia. Sí, agrego a eso último que decía Mar, que me parece que la serie sigue un lineamiento, sigue la historia propia de la radio. La radio surge a mediados de los 80 con las banderas de memoria, verdad, justicia, con la lucha de derechos humanos y memoria. Y en ese sentido, bueno,
la temática y la producción no es arbitraria ni salió de un día para el otro, sino que es parte también de un recorrido de la radio y de su propia historia, tanto de lo que sale al aire en lo cotidiano como la gestación propia de nuestro medio de comunicación. Y también algo que me parecía importante tiene que ver con que, bueno, la serie fue posible y parte del financiamiento surge de una política pública que, bueno, parte, ¿no?, de lo que fue la ley de medios de comunicación, que también es parte de nuestra historia en el sentido de que, bueno, fueron los medios comunitarios quienes acompañaron todo el proceso de la creación, ¿no?, y toda la historia de la ley de medios, que, bueno, hoy da la posibilidad a un montón de medios comunitarios de tener este tipo de producciones, ¿no? Y ahí Mar comentaba que, bueno, que antes de esta serie también pudimos producir otras que también tienen que ver un poco con estas historias. Si van al canal de YouTube van a encontrar, además de esta, Relatos Salvajes y la serie de Somos Parte de lo que está pasando, que tienen que ver con la historia de nuestros medios comunitarios y tienen que ver también con las historias de las luchas por los derechos humanos, de la recuperación, de la memoria, de aquellas personas que fueron desaparecidas, y además, ¿no?, de la cuestión de las banderas de los derechos humanos. Sin duda otra cuestión central tiene que ver con la recuperación de nuestra cultura popular, ya sea nacional, regional, local, y eso también me parece que es algo central, ¿no? Y son dos cosas que, bueno, está muy claro que en la serie se conectan. Lo que tiene que ver con la cuestión de la memoria, la verdad, la justicia, la lucha por la recuperación de esa memoria, vinculado también al contexto de producción de nuestra cultura local y regional. Nos preguntaban también sobre la selección de los entrevistados y las entrevistadas. Fue difícil, son 16 capítulos de media hora y cada capítulo está destinado a una entrevista particular con una persona. Fue difícil hacer esa selección. En principio, y esto como que también lo decimos porque muchas de las personas que nos hubiera encantado entrevistar no fue posible, por, bueno, razones obvias de que ya pasaron más de 40 años del golpe, personas que aún continúan desaparecidas, como el caso de Haroldo Conti, personas que nos hubiera encantado entrevistar, como Elsa Bornemann y María Elena Walsh, que ya no están con nosotros, pero sí estos capítulos van al rescate de su obra. Bueno, si no puede ser en primera persona, es a través de familiares, como el caso de Margarita Bornemann, que es la hermana de Elsa, que nos regaló un momento hermoso. Si pueden, vean esa entrevista y no se pierdan el final, porque nos regaló un momento muy, muy precioso que creo que nos quedó a todos guardados también, y ella es una persona que está dedicada casi íntegramente al rescate y la difusión de la obra de Elsa, una escritora para chicos, para jóvenes. Sergio Pujol, también un investigador, historiador de la ciudad de La Plata, periodista, nos compartió y nos invitó a recorrer parte de la obra de María Elena Walsh. Juan Bautista Duiseide hizo lo propio también con Haroldo Conti. Entonces nos pudimos basar en algunas experiencias de investigadores para conocer cómo fue la censura que sufrieron, cómo llevaban a cabo su obra, cómo llevaban a cabo su trabajo, porque no es tampoco una serie que solamente hable de prohibiciones, aunque sí es su eje, pero creemos que es también una vía como de ir al rescate y a la lectura de esos materiales. Incluso en todos los capítulos hay momentos como que actúan como una suerte de separadores donde están dedicados a la lectura, y el entrevistado o la entrevistada se detiene, libro en mano, fotocopia en mano, a leer un pasaje de ese libro, de ese autor, autora que se está hablando, y no es casual eso tampoco, porque queríamos dedicarnos un tiempo a sumergirnos en esas palabras de las que se estaba hablando. Decía entonces, por un lado hay investigadores que hablan de determinados temas en la serie, por otro lado hay familiares como Margarita Bornemann, como Miguel Spivakov, que habla de cómo su papá, Boris Spivakov, editor del Centro Editor de América Latina, vivió también la censura y cómo se vivió en el seno de su familia. Hablamos también con experiencias que tienen que ver con la memoria, pero habitadas del presente. El caso de la emblemática Biblioteca Vigil de Rosario, la Vigil, así también llamada más como cariñosamente, que sufrió en institución propia y con sus integrantes también el terrorismo de Estado y el genocidio cultural, y es una biblioteca que sufrió una intervención directa en el 77, si mal no recuerdo la fecha,
pero es una biblioteca que tiene plena vigencia y que incluso esta semana estaban celebrando que podían volver a sus talleres presenciales. Entonces son experiencias que son de la memoria, pero una memoria que mira hacia el futuro. El caso de la Biblioteca Roja, también de Córdoba, donde un hijo, artista plástico, Tomás Vanela, decide 40 años después de que sus padres, Liliana Vanela y Dardo Alzogaray, enterraron sus libros queridos para irse al exilio y para resguardarlos. Él 40 años después decide ir a la búsqueda en un patio y desenterrar mano a mano esos libros y hacer una apuesta estética y reflexiva y plástica con ese material, que son situaciones que transcurren en estos 2000, digo, en este tiempo, y que son contemporáneas a nosotros. Por eso también tiene que ver con las preguntas que planteamos en este ciclo. Bueno, no son cosas ancladas en la década del 70, en la década del 80, son preguntas que se renuevan, que se van llenando de contenido y que se van repensando también en este momento que estamos transitando. Sí, me parece que esa cuestión del linkeo que se hace entre ese pasado que estamos yendo a buscar y el presente que habitamos es muy clave, porque creo que parte de la intencionalidad de la serie y de la radio en general también tiene que ver con continuamente estar poniendo en práctica la memoria y construyendo también hacia el futuro nuevos caminos, nuevas posibilidades. Y acá también me parece que en la totalidad de la serie, cuando uno ve los capítulos como la serie como una totalidad con todos sus capítulos, se ve muy claro la cuestión sobre la recuperación de la memoria y de la historia como dos ideas o dos situaciones que implican a veces contradicciones y complicaciones, que tiene que ver, bueno, qué pasa con esas memorias personales que van construyendo la historia colectiva que es de todos nosotros, ¿no? Y por eso me parecía que era súper importante esa diversidad de las personas que fueron entrevistadas, ya que, bueno, Aymar lo decía antes, ¿no? Se incorporan investigadores, investigadoras, personas que vivieron estas experiencias a través de sus familiares, personas que en el presente recuperaron y entonces inician una historia propia con respecto a lo que pasaba hace 40 años, personas que vivieron en carne propia también lo que sucedía en aquella época y con el tiempo van resignificando. Y me parece que también, linkeado con eso, algo que me parece que transmite la serie tiene que ver con cierta complicidad o intimidad que generan las entrevistas. Eso, por lo menos a la hora de hacerlas, para nosotros fue muy importante y lo cuidamos mucho, ya sea el contacto con la persona que iba a ser entrevistada, la llegada de esa persona entrevistada a la radio, el diálogo, el momento de hacer la entrevista. Las entrevistas están resumidas por ahí entre 20 y 30 minutos en cada una de las series, pero eran entrevistas que por ahí duraban 40, una hora, un poquito más de una hora, y nos tomamos siempre el tiempo para poder dar lugar a la palabra, para también generar un ambiente que permita, ¿no?, el desarrollo de esa palabra, fundamentalmente con aquellas personas que estaban más involucradas con las historias, ¿no?, porque es lógico, y ahí está esa diferencia entre la historia y la memoria, ¿no? Es distinto por ahí, por más de que sin duda nos involucra, ¿no?, el investigar ciertos hechos, que el haber atravesado ciertas situaciones o tener familiares que han atravesado esas situaciones y uno estar en el proceso de ir reconstruyéndolo. En función de eso, pensamos siempre cuidar mucho el espacio de las entrevistas y cuidar mucho el espacio de la palabra y del diálogo para que esa reconstrucción de la memoria fuera lo más cuidada y lo más acompañada y la mejor que podamos generar, ¿no? Y entonces, bueno, eso también me parece que es algo central. Hay una construcción que es con una diversidad de voces importante, que buscamos, que generamos, y que en la totalidad de la serie me parece que eso también se muestra, ¿no? Y me parece que también como espectador, como espectadora, creo que uno puede sentirse involucrado o involucrada con el relato que se va contando, porque esa cercanía que nosotros intentábamos generar a la hora de hacer la entrevista también es parte de la serie en su estética, en su acompañamiento de la entrevista y demás, ¿no? Entonces, creo que también eso era importante de lo que nosotros queríamos generar en relación a, bueno, cómo le íbamos a dar lugar a esa palabra y a esa reconstrucción de la memoria.
Y esa reconstrucción tiene también todo un trasfondo de material de archivo que a veces aparece más explícitamente porque está citado, porque se ve una imagen, porque aparece un plano que nos permite ver un libro, un archivo. Y también hay toda otra búsqueda que no está presente, pero sí en la construcción de las preguntas o en la elección de los entrevistados. Y para eso fuimos a bibliotecas públicas, archivos personales, bueno, la biblioteca La Chicharra que mencionaba recién. Fue también como toda una búsqueda para poder generar este material y poder como acercarnos también nosotros a las historias. Y sí es verdad que queda toda una inmensidad de material que nos quedó afuera, pero que bueno, formó parte también de otras historias de la radio. Por ejemplo, hace muy poquito en cuarentena, un periodista de la ciudad de La Plata que se llama Carlos Sade, él trabajó muchísimos años en Radio Provincia y nos dijo que estaba digitalizando sus cassettes. Y en medio, con entrevistas que había hecho en la radio. Y entre medio de esa búsqueda encuentro una entrevista que le había hecho a Elsa Bornemann en el 87, si mal no recuerdo, mediados de la década del 80, donde Elsa hablaba de cómo ella había vivido la censura a su libro Un elefante ocupa mucho espacio, que es de donde nosotros también tomamos un poco el nombre para nuestra serie. Entonces, esta serie también de repente nos abre la puerta a que un periodista y amigo como Carlos nos acerque la voz de Elsa a través de un cassette y nos cuente cómo fue el encuentro entre ellos en la radio en ese momento y qué pensaba Elsa sobre la censura que había sufrido hacia su persona, y porque ella estuvo en una suerte de exilio interno. Bueno, estuvo escondida cuando se enteró que su libro salió en una lista negra y que se clausuró la editorial donde había sido publicado, pero esta serie nos abrió la puerta a poder encontrar esa perla, ese material que bueno, estaba un poco perdido en un archivo también. Y bueno, ahora que hablas, ¿no, del capítulo de Elsa, hay capítulos en especial que me parecen que son muy, muy, muy lindos, por decirlo de alguna manera, en el sentido de cómo se reconstruyen esa memoria, y el de Elsa Bornemann, con la entrevista a su hermana Margarita Bornemann, me parece que es clave en ese sentido porque, claro, ella reconstruye la historia de su propia familia, y entonces cuenta, por ejemplo, la sorpresa de Elsa cuando fue prohibido su libro, la situación, la enfermedad de su padre, que también repercutió en Elsa, el momento en el que Elsa decidió esconderse o irse de la casa familiar porque sentía miedo que pudiera traerle problemas a la familia. Entonces Margarita cuenta de un encuentro en donde ella le llevó a su hermano un chocolate y un pijama, y diversas situaciones que son muy del entorno familiar y personal, y de cómo a nivel personal se sufrió esa censura, y eso también convive con relatos históricos muy estructurados y muy claros de otros capítulos, que también reconstruyen toda la historia de una época general, ¿no? Bueno, también está el capítulo en el que se entrevistó a Miguel Spivakov, que también cuenta desde un lugar muy personal sobre lo que pasaba en su casa con respecto a su padre, y a la vez del capítulo de Miguel Spivakov, eso se puede combinar con la entrevista a Judith Gosiol, que ella cuenta la historia de la persecución a Boris Spivakov, ¿no? Bueno, hay como un relato que desde lo personal y más desde las historias más personales o de las historias más generales van reconstruyendo un periodo o situaciones, ¿no? Y eso creo que fue algo que es algo positivo y que se logró con la serie, de ir continuamente de lo general a lo particular, pudiendo generar un relato sobre lo que sucedía, ¿no? Y sobre cómo repercute también en nuestros presentes. Está buenísimo, chicas, lo que van contando. Un poco de la mano de esto que dicen, nos surgía con Seba la pregunta, ¿no? De cómo fue para ustedes, quizás en un nivel más íntimo, formar parte de esta serie. Es un poco lo que están relatando, ¿no? Pero se escucha que es uno de esos proyectos que una encara y que a lo mejor no te imaginas en qué va a devenir eso, y en todo ese camino hay una serie de transformaciones que son un poco lo que se ve y otro poco lo que sucede en quienes forman parte de ese proceso, ¿no? Y digo,
acercarse de un modo tan íntimo a historias que son tan conmovedoras, tan notables, tan significativas, imagino que no encararon este proyecto de la misma forma de como lo terminaron, ¿no? Como que ahí en el medio debe haber sucedido algo con quienes fueron parte de este proyecto, digo, más allá de las personas entrevistadas, que es un poco lo que relataban recién. Eso por un lado, y después saber si conocen ustedes qué repercusiones tuvo esta serie, si es que se usó para alguna cuestión, si es que forma parte de algún proyecto, digo, hay algún, o todavía no, pero va a suceder, digo, ¿qué uso, más allá del objetivo mismo con el que se hizo, ¿no? ¿Qué otros usos conocen que tenga este proyecto, esta serie? ¿Querés contar vos algo, Raúl, sobre las repercusiones o sobre, no sé, sí, o sobre el proceso? Sí, bueno, fue, como estaban diciendo bien las chicas, fue una experiencia y un proceso de trabajo enorme, la verdad que hubo que planificar muchísimo tiempo. La producción en sí, el rodaje, que fue trabajar todo el año, todo el año 2018 en una dedicación completa a la serie. Tuvimos que generar un esquema para llegar a un estándar de calidad que nos permita precisamente esto, ¿no? Que lo seguimos pasando en el tiempo sin que por ahí pierda ese matiz de calidad que hace falta siempre últimamente para poder mostrar los contenidos. Y además de eso, bueno, para eso tuvimos que relacionarnos con un montón de productoras y emprendimientos autogestivos de acá de La Plata que están también en la movida audiovisual. Eso nos permitió crecer un montón en la experiencia que significa hacer un rodaje de estas características. Si bien es cierto, como decía Cande, que ya veníamos con algunas experiencias audiovisuales, habíamos filmado otras series, esto fue algo enorme porque tenía el elemento de que tenía que ser un formato televisivo que sea absolutamente parejo capítulo a capítulo, ¿no? Que tal vez haya una variante en el entrevistado o entrevistada, pero desde el trabajo estético tenía que ser lo más impecable posible, ¿no? Con lo que eso implica, lo que eso conlleva. Y bueno, eso fue un aprendizaje enorme porque permitió que nosotros como radio de golpe podamos entender lo que significa estar en un proceso audiovisual complejo, con lo que significan las horas de edición, lo que significa también justamente esto, y hablar lo que es promocionar algo que hiciste muchos años atrás, que ya quedó en el tiempo tuyo de vida, pero que de pronto años después lo tenés realizado, lo tenés cerrado, y bueno, es necesario empezar a salir a buscar diferentes lugares para divulgarlo, ¿no? Fue un proceso muy pesado, pero que bueno, este último tiempo estamos teniendo una linda y hermosa cosecha, por decirlo de alguna manera, porque estamos logrando que nos hagan caso y que quieran mostrarlo y que les guste a diferentes canales de televisión de provincias del interior del país, por ejemplo Río Negro, Neuquén, incluso de Capital Federal. Y bueno, esto un poco relacionado también a lo personal y a la necesidad que por ahí siempre trabajamos en la radio y que me parece que era lo importante de hacer un contenido como este, que es que seguir construyendo experiencias de memoria y seguir a través de las generaciones, digamos, sosteniendo, digamos, la memoria de lo que fue sobre todo la última dictadura militar, además de todo lo que implica la censura, ¿no? En el amplio sentido, que por ahí si ven la serie lo van a poder encontrar de diferentes experiencias de vida y experiencias de diferentes militantes, ¿no? Pero me parece que lo que está bueno que vemos o que venimos de a poco haciendo es poder divulgarlo
de manera federal, la verdad que está gustando, y eso nos permite un poco sostener esto, ¿no? Un poco recuperando la charla del martes pasado de Andrés Avellaneda, que hablaba un poco de esta cuestión generacional, ¿no? De que si bien hay una sensación de que la censura está como un poco más aplacada o un poco más tranquilizada comparada con estas épocas que venimos mostrando en la serie, es cierto que hay que tratar de sostener en el tiempo estos discursos y seguir hablando en todo el país, porque es la única manera de que podamos construir un futuro mejor para todos y todas, digamos, ¿no? Sobre todo si nos ponemos a pensar en la época en que estuvo realizada esta serie, que fue en pleno macrismo, 2018, una época muy densa. Y bueno, sin embargo, pudimos poner el norte en cerrar esta serie con toda la complejidad que tenía, pero a pesar de toda esa época tan complicada, que como medio comunitario también, por supuesto que nos pegó fuerte, pero bueno, de a poco venimos ahí viendo, encontrando algunos logros que se empieza a ver, en diferentes lugares, no solo acá en la región de La Plata, Gran La Plata o Buenos Aires, o bueno, incluso Rosario y Córdoba, que hay algunas experiencias en la serie, sino en otros lugares del país donde, bueno, como decía, es tan importante que se vea esto, ¿no? Que se sigan sosteniendo estos discursos. Recién Lucía ponía sobre la mesa una palabra que está bueno también que aparezca, que es la palabra íntimo, como cómo repercutió en nuestras vidas personales o en lo íntimo. Y si bien estuvimos un grupo de personas bastante grande, pero como parte de la productora de Los Otros Mundos y como Radio Futura, trabajando específicamente en esta serie, también fue posible gracias al aguante de todos nuestros compañeros y nuestras compañeras, porque esto fue filmado a contrarreloj, robándole tiempo al tiempo, en domingos a la mañana muy temprano, en sábados toda la mañana y toda la tarde. Entonces también fue posible gracias a nuestros compañeros que nos hicieron el aguante a tener la radio devenida también en locación de filmación, en espacio de trabajo casi permanente y también todos los fines de semana. A nuestros amigos, a nuestras parejas, a las personas que vivían con nosotros que nos hicieron el aguante todo un año para poder hacer esto. Y bueno, eso tiene que ver también con eso de lo íntimo que preguntaba Lucía. Y estamos en un momento en que la serie se está difundiendo y está circulando, y nosotros perdemos el control de dónde circula, y eso está bueno también porque, por ejemplo, ayer se estrenó en TV Universidad, en el canal de la Universidad Nacional de La Plata. Iba a estar saliendo lunes, miércoles y viernes a las 8:30 durante marzo, mes de la memoria. Hoy a las 9:30 se estrena en Barricada TV, un canal comunitario, compañero de Ciudad de Buenos Aires. Se va a difundir en el canal Giromundo TV de Mendoza. Entonces, también nos interesa eso de que ya estamos como que lo dejamos ir y también está circulando independientemente de nosotros, en otras provincias, en otras pantallas, en otros canales, así que estamos contentos también. Sabemos que en la Facu de Trabajo Social fue insumo para algunas cátedras de trabajo social, y que también se utilizaron algunos capítulos en escuelas secundarias públicas de acá de nuestra ciudad, y también intuimos que hay más experiencias pero que nosotros no las conocemos. Sí, y que seguramente va a haber más también, porque es algo que se empezó a rodar, como decía Martis. No sé si teníamos ahí el video del medio para verlo, no sé si está. Mientras vemos eso, nada, obviamente como hicimos, ni bien nos tocó ver la serie, felicitarlas y felicitarlos por el laburazo que se mandaron, que es una producción íntima, de testimonios que nos acercan un montón de historias que son necesarias, digamos, recuperar, y que lo charlamos mucho en las instituciones y las organizaciones que estamos armando esta red. Nos traían esta frase de Héctor Schmuckler, que solo hay memoria en el presente, solo hay memoria para el presente. Bueno, con esta serie y con lo que estamos haciendo hoy, queremos reforzar esa idea de la necesidad de construir memoria día a día y en el presente siempre.
para el futuro, para el pasado. Ahí tenemos para ver el video que acompaña. Bueno, por ahí para comentar un poco, ese era el tráiler de la serie, digamos, ¿no? Que es una herramienta que generalmente se usa para hacer difusión de los diferentes contenidos. Es interesante cómo nos vamos formando, ¿no? En todo lo que implica hacer estas producciones tan grandes y tan importantes, porque por suerte, ¿no? Hemos recibido un montón de consejos y de maneras de generar los diferentes, por ejemplo, el tráiler, como para que tenga una llegada un poquito más adecuada a ciertos programadores de contenidos, ¿no? Como que de alguna manera vamos generando maneras de producir mejores que nos permiten por ahí generar contenidos mejores y tener una mayor difusión. Un poco la propuesta estética ahí, como vieron, era... estuvimos en un dilema en una época, porque es cierto que si bien son experiencias de los 70 y previas, también hay muchos autores de investigaciones contemporáneas y de libros contemporáneos sobre todo lo que ha sucedido, ¿no? Pero terminamos eligiendo como propuesta estética por ahí la imagen visual y el sonido que tienen precisamente las imprentas que se utilizaban en esas épocas. Estuvimos, por ejemplo, yendo a un lugar acá que hace el letterpress, que es una técnica que utiliza un método de imprenta antigua, ¿no? Donde eran esas imprentas mecánicas con tipografías diversas y la típica de generar panfletos, digamos, ¿no? Y estuvimos buscándole la vuelta y generando diferentes imágenes con también mimeógrafos, que eran esas pequeñas imprentas portátiles que tanto se utilizaban también para ir haciendo diferentes recorridos, diferentes impresiones, ¿no? Rápidamente, para hacer movimientos, actividades rápidas. Y bueno, finalmente fuimos encontrando que como un hilo conductor en ese tipo de imagen y en ese tipo porque al fin y al cabo todo confluía en lo que es la imprenta y lo que es la creación de libros y diferentes materiales. Y bueno, eso generó toda una estética también hacia el interior de la serie, generando separadores, diferentes imágenes que remiten un poco a ese tipo de modelo de impresión, digamos, ¿no? Nada, un poco para comentar lo que vieron ahí en el tráiler, que si bien no se ve en ningún capítulo en concreto el hecho de una imprenta, era como una búsqueda estética, un concepto, por decirlo general, ¿no? Sí, y para sumar con respecto también a lo que se veía en el tráiler y que es parte también de los capítulos en general, se hizo un trabajo de búsqueda de imágenes y videos que hablaran, ¿no? De una manera visual sobre lo que se estaba hablando en las entrevistas, y para eso se recurrió a archivos de distintas partes del país, incluso de Córdoba, obviamente el Archivo Nacional, se fue hasta esos lugares para buscar esos archivos.
el archivo de la DIPA acá en nuestra ciudad, la Comisión Provincial por la Memoria. Se hizo un trabajo, ¿no?, de búsqueda de ese tipo de material para que acompañara el relato de la serie, y me parece que también hace un aporte importante, ¿no? Por ejemplo, bueno, también se hizo un trabajo bastante finito sobre contactarnos con las personas que por ahí tenían fotografías o videos para que las aportaran, ¿no? Y eso está todo detallado también en los créditos, ¿no?, de dónde viene todo ese archivo. Y ahí hemos podido encontrar cosas que por ahí no estaban publicadas todavía o que no habían sido utilizadas para otras producciones. Por ejemplo, bueno, hay en uno de los capítulos del CEAL, cuando entrevistamos a Judith Gociol en ese capítulo, ella habla sobre el cuaderno, las libretitas que tenía Boris Spivakov, donde anotaba un montón de cosas con respecto a la editorial y a las cuentas que hacía y las cosas que tenían que conseguir, y eso lo encontramos en el Archivo Nacional, es parte de la serie. Los videos sobre el desentierro de la Biblioteca Roja también es parte de la serie, en el capítulo corresponde. Bueno, la presentación tiene esos videos, ¿no?, sobre la quema de montañas de libros, que son de la ciudad de Córdoba, ¿no?, del archivo de la Universidad de Córdoba. Bueno, y uno de los archivos que a mí más me impactó fue cuando hicimos la entrevista sobre Oesterheld, sobre Germán Oesterheld y su familia, que, bueno, la editorial de la publicación del libro Los Oesterheld nos envió las fotografías que ellos habían utilizado para publicar el libro, y esto es un archivo familiar de fotografías que es muy impresionante. Obviamente no está todo incluido ahí, pero sí parte de eso, y en esa recopilación de los materiales de archivo y sobre todo las fotografías de la familia de los Oesterheld, también se muestra, ¿no?, toda la crudeza y también la parte de las historias de las personas que estuvieron involucradas con lo que sucedía, ¿no?, en esa época. Y bueno, en la serie en general se puede ver también todo ese trabajo de archivo, que bueno, es, como decía, una parte, ¿no?, de todo lo que hemos podido conseguir cuando se hizo ese laburo. Buenísimo. Bueno, gracias. Una de las preguntas que surge es por ahí si va a haber una segunda parte de la serie, si lo piensan o si por el momento se quedan ahí no sabemos todavía. No, bueno. Podría ser. No decimos que no, por lo pronto. Bien, qué bueno. Después Qué buena noticia. llegan varios comentarios felicitándoles por todo el laburo. Floren Luengo dice grande futura, con muchas A, grande futura. De la Biblioteca Popular Teatral de La Plata aplaudimos la serie, se ven las capacidades, las elecciones, la pasión, el amor con que fue hecha. Sin dudas todo eso aparece un montón y aparece también en su relato, así que está... Y bueno, recomendamos obviamente que la vean esta serie. Nosotros de la facultad, como decía Marti, fue tomada por la Cátedra de Trabajo 3 el año pasado. Elaboraron mucho una serie de la producción que fue anterior, que fue la de Textos Salvajes, que está muy buena también y la recomendamos. Y esta nos queda para poder seguir laburándola también como un material que construye conocimiento desde ahí, nos sirve para laburarla con estudiantes. Totalmente, sí. En varias instancias. Y bueno, quienes se estén encontrando ahora con esta serie, invitamos fuertemente a que la vean. Son capítulos de media hora como máximo, súper accesible, muy hermosa, y además nos acerca a historias que por ahí algunas son más conocidas que otras, pero que están contadas de una manera muy particular y con una cercanía distinta, quizás, a lo que estamos acostumbrados a ver en modo serie. Así que, bueno, quienes no lo hayan hecho todavía, háganlo. No sé si quieren decir algo más, chiques, ya como para el cierre. Por mi parte, nada más, muy contenta de compartir esta tarde y bueno, y las actividades que se vienen también de la red. Sí, bueno, muchas gracias también por permitirnos hoy compartir la serie. Los invitamos a ver todos los capítulos en el canal de YouTube de la radio. Y bueno,
esperemos que podamos hacer la segunda temporada como quiere la gente. Lo pide la hinchada. Bueno, muchas gracias por este rato. Invitamos también a seguir el ciclo. Hoy es una parte de ese ciclo que empezó la semana pasada y termina el martes 30, todos los martes a las 6 de la tarde. Esperamos que puedan ser parte también de esta iniciativa. Bueno, por mi parte súper agradecida y contenta de haber compartido este rato con ustedes. Semana que viene, bueno, el martes 23 nos vamos a encontrar con Ana Longoni, investigadora que nos va a estar acompañando también con sus experiencias. Y bueno, el 24 también va a haber actividades varias, nos vamos a animar a hacer alguna actividad por ahí más cuidada y quizás no encontrándonos con mucha gente, pero sí dejando una huella y una marca que es necesaria también y haciéndola visible en la vía pública. Ahí lo que nos contaban es que se está armando, bueno, vamos obviamente a ser parte de la propuesta de madres y abuelas de plantar memoria. Va a haber semillas que se van a estar repartiendo en cada uno de los espacios que participan de la red. Y bueno, alguna intervención presencial de ese estilo va a haber, así que bueno, nos estaremos encontrando. Muchas gracias a todos por estar.